estaban en Chile. Uno siempre lo relacionaba con el sur del país. Claro. Efectivamente, pero en Santiago, en nuestra capital, hay 9 casas, 9 domicilios ya identificados donde operaban los nazis. Pero ahí en esos domicilios vivían ellos. Así es. ¿Sí? Y operaban. Mira, estamos revisando, Mira. ahí está en pantalla los domicilios donde vivían acá. Muchos hablamos de que escaparon de Alemania, donde se fueron al sur, a la región del Maule. No, Cristian, en estas casas ellos estuvieron viviendo. Ahora, uno pasa por ahí, hay casas que no se han votado para hacer edificios en comunas como Providencia, Ñuñoa, Las Condes, La Reina también. Esto lo vamos a conversar con César Piernay, bibliotecólogo de la PBD. ¿Cómo está? Muy buenos días. Así es. Y también con Marcelo Araya, periodista. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenos días. Hola, buen día. Grande, gran figura. Por Gran supuesto. periodista. Todo esto fue descubierto por la Policía de Investigaciones. Se habla que los nazis salieron de Alemania, pero vivían aquí, en la región metropolitana, en esta comuna y en estos domicilios que aparecen en la siguiente nota. ¿Se imagina que al lado de su casa, en su mismo barrio, podría haber existido un enclave nazi? ¿Me creería si le digo que los nazis tenían una gran red de espionaje en Chile y que estuvieron aquí durante muchos años? Parece increíble, pero es cierto, y la Policía de Investigaciones logró atrapar a cada uno de los espías que Hitler había enviado a nuestro territorio. Al parecer, el líder del nazismo alemán había puesto los ojos en nuestro país para escapar de Alemania e instaurar el Cuarto Reich en Chile. 9 enclaves de la trama de los espías nazis en Santiago Oriente. Tal como lo oye, los nazis se habían instalado en 9 casas ubicadas en Las Condes, Providencia y Ñuñoa. Aquí operaban los espías que pretendían preparar el terreno para la huida de Hitler y la instalación del nuevo imperio nazi. Afortunadamente, el plan fue descubierto por el Departamento 50 de la Policía de Investigaciones, los llamados cazanazis chilenos. Entre los años 30 y 40, la Policía de Investigaciones se dedicó a rastrear a todos los integrantes del nacionalsocialismo alemán que llegaron a nuestro país. La historia de esta verdadera cacería quedó registrada en documentos exclusivos de la policía que confirman el siniestro plan que Adolf Hitler tenía para nuestro país. El canal de Panamá les estaba vedado para el tránsito de sus embarcaciones, entonces estaban obligados a transitar por el estrecho de Magallanes, y transitar por el estrecho significa pasar también por los puertos chilenos. En ese eje es importante Punta Arenas, Puerto Montt, Valparaíso. Los nazis en Chile se dedicaron a difundir un boletín con sus principales ideas y a adoctrinar a los jóvenes en sus escuelas, lugares donde habrían intentado formar un verdadero ejército nazi chileno para apoyar la expansión del imperio de Hitler. Mientras en Europa comenzaba la Segunda Guerra Mundial, en el año 1939, Chile se mantenía neutral. Fue en ese momento cuando el inspector Hernán Barros Bianchi designó a una unidad secreta de detectives que formó el Departamento 50, conocido así por su anexo telefónico. Ellos se dedicaron a investigar en profundidad la peligrosa y compleja red de nazis en Chile. Los alemanes estaban instalados principalmente en Quilpué. Desde ahí se informaba a Alemania de todos los movimientos del puerto de Valparaíso, que en ese entonces era el más importante del Pacífico. Éramos un puerto de tránsito, más bien tener el control de las comunicaciones que se podían desarrollar acá y poder establecer principalmente este movimiento naviero y la posición de Chile, que en general era una posición neutral. Los agentes secretos del Departamento 50 lograron descubrir las casas desde donde operaban los nazis en Chile. Tenían elaborados centros de comunicación y enviaban información encriptada sobre todo lo que ocurría en nuestro país. Incluso encontraron un tecnológico transmisor enterrado en el patio de la casa de un espía nazi. Es decir, Hitler sabía cada paso que se daba en Chile. Pero los nazis no solo se habían instalado en la quinta región. En la comuna de La Cisterna, los investigadores chilenos también lograron dar con el paradero de otros nazis que operaban en un centro de comunicación. Fue ahí donde el Departamento 50 detuvo a 20 espías nazis, incautó equipos, dólares y elaborados códigos de encriptación. Los nazis habrían tenido un verdadero arsenal de combate. Sus operaciones de sabotaje en Chile incluían ataques explosivos, enormes instalaciones eléctricas e incluso habrían tenido planeada la fabricación de bombas con material enviado directamente desde Alemania.
¿Se imagina lo que podría haber pasado? Eso existió también la intención de sabotear precisamente el Canal de Panamá. Y sabotear el Canal de Panamá a partir de células que estaban instaladas en Chile. Pero yo estoy segura que usted se está preguntando cuál era el objetivo de este supuesto nuevo ejército nazi en Chile. Bueno, según los expertos, Hitler planeaba instaurar el Cuarto Reich, es decir, trasladar su imperio a nuestro territorio. Los nazis comenzaron a escapar desde Alemania hacia Latinoamérica a través de Argentina para luego llegar a Chile. Incluso hay quienes aseguran que ellos le estaban allanando el camino a Adolf Hitler y el escondite perfecto sería la famosa colonia Dignidad. ¿Se acuerda de este hombre? Paul Schaeffer, el alemán criado bajo el alero de las juventudes hitlerianas, llegó a Chile en el año 1961, acompañado nada más ni nada menos que de 300 seguidores alemanes, con los que formó una comunidad secreta, Colonia Dignidad, ubicada en la comuna de Parral. Son zonas carentes en aquel entonces de trabajo, de salud, de educación, y todas esas, digamos, bases de una sociedad las ofrecía de forma gratuita vía Baviera. Colonia Dignidad habría sido el escondite perfecto para Hitler. Las casas y caminos tenían tanta, pero tanta seguridad que absolutamente nadie podía mover ni un pelo o salir del lugar sin que ellos lo supieran. Todo lo que era el sistema de audio, de cámara, un circuito cerrado, sumado a todos los guardias que tenían Villa Baviera, todos los perros, el armamento que se puede encontrar. La verdad es que era un estado dentro de un estado, políticamente hablando, y además estaba resguardado de una forma que son pocos lugares en el mundo que han tenido ese nivel de seguridad. Porque las personas que intentaban fugarse de la colonia, la principal novedad que tenía la oficina de donde estaban los monitores era precisamente de que salían con los perros a buscar a la gente que se había fugado. ¿Es así, Efraín? O sea, una persona que estaba oculta en un bosque y que incluso por sobre el container habían árboles. O sea, había un trabajo extraordinario y como ese escondite había numerosos otros en el sector precordillerano, en las inmediaciones del cementerio, cerca del río, al ingreso. Contaba con redes de alambres de púa alrededor de todo el territorio, torres de control de vigilancia, sensores infrarrojos. Era prácticamente una base militar. Y eso no era todo. Colonia Dignidad además contaba con un verdadero mundo subterráneo. Bajo tierra había un enorme laberinto de túneles y búnkers de sobrevivencia, acompañados de una compleja red de comunicación con el exterior. Incluso hay algunos que aseguran que allí también se habrían fabricado armas químicas. Sin duda hablamos de un lugar que perfectamente podría haber servido como refugio para criminales de guerra nazi. En Colonia Dignidad los colonos trabajaban sin cesar y nadie podía escapar. El que lo intentaba era brutalmente castigado. La historia de Colonia Dignidad llegó a su fin en el año 2005, cuando Schaeffer fue arrestado por haber agredido sexualmente al menos a 25 menores de edad. También se le procesó por tortura, secuestro, asociación ilícita y desaparición de personas. Todo lo que escondía Colonia Dignidad hace pensar que se estaba preparando el camino para la llegada de Hitler a Chile. ¿Se imagina qué hubiera pasado si Hitler hubiera logrado escapar a nuestro país? ¿Se habría escondido en Colonia Dignidad? Todo es una incógnita que intentaremos responder hoy en el Muy Buenos Días a Todos. Ya se han detectado 9 casas con espías nazis en nuestro país y todo indica, Marcelo, que estaban preparando el camino para Hitler. Estamos hablando del periodo de los 30 a los 40. La Segunda Guerra Mundial empieza el 39 y por lo tanto lo que estaba haciendo Adolfo Hitler era tratar de establecer una hegemonía mundial, porque uno de los pocos países que tenía colonización en América o en el resto del mundo es precisamente Alemania. Y entonces Hitler trata de reivindicar la causa de la germanofilia, como digo yo, porque nosotros nos hemos transformado también en un país germanófilo, desde Manuel Bulnes para adelante, cuando se empiezan a ocupar los territorios al sur, que es lo que nos ha generado este conflicto histórico con los mapuches, porque le toman las tierras. Chile ha sido un país muy proclive a lo alemán, pero independiente de eso, lo que ocurría en el año, la guerra empieza el 39, como decía la Segunda Guerra Mundial,
pero Hitler llega al poder en el año 30, en el 33 se produce el putsch y él logra llegar democráticamente, pero él, al hacer esta idea de hegemonía, empieza a enviar o envía emisarios y espías prácticamente, porque en ese tiempo, como ustedes entenderán en términos de contexto, no había celular, no había internet, no había nada de la tecnología que ocurrió hoy día. Entonces, la forma de hacer algún registro era presencial. Marcelo, a alguien. Pero ¿por qué mandarlo a Chile justamente? ¿Cuál es la importancia de Chile en este caso para Chile? Hitler, por ejemplo? Era un país muy pro-alemán. Lo bueno que hicieron los alemanes más al sur, malo para otros, pero lo bueno que hicieron al sur demostraba que Alemania o los alemanes o la cultura alemana era perfecta, todo era asumible y por lo tanto Chile seguía en una buena relación, a pesar de que los gobiernos que estaban en ese tiempo eran gobiernos radicales, que no tienen mucha vinculación con lo alemán, pero se permitieron que llegaran los alemanes. Y todo lo que venía de Alemania, por lo tanto, Hitler, que estaba tomando el poder en Alemania, todo era bienvenido. Se crea acá en el consulado alemán el eje del espionaje y empiezan ellos a controlar y a ver qué tipo de embarcaciones, qué tipo de aeronaves pasaban por Chile, porque Chile está obviamente en línea también con Estados Unidos dentro de América y esa era una manera de advertir cuál podía ser el poder que tenían los eventuales enemigos, que al final son los grandes enemigos. Es decir, Marcelo, enviaron espías a distintas partes de Latinoamérica, entre ellos Chile, por los vínculos que existían ya con los colonos. Chile ha sido uno de los puntos más importantes de espionaje que tuvo, porque además habían dos sistemas de espionaje, de acuerdo, y que dije que iba a aclarar este punto, para mí es súper importante. Yo estoy aquí por Carlos Vaso, que es el autor del libro que estamos revisando, que es el Departamento 50, los casanazis de la PDI, de ese periodo, de los años 30. Y Carlos, conversé claramente con él y bueno, como hemos tenido una experiencia en conjunto respecto de lo que ha sido la Colonia Dignidad, que también es producto de toda esta línea germanófila de Chile. Entonces, claro, desde Chile empiezan a plantearse este tema de espionaje. Habían dos líneas. Una que era la que pertenecía a la línea de la SS, ¿verdad? Estos cuerpos de élite que tenía Adolfo Hitler, y una de la Abwehr, porque la gente tiende a confundir todo lo alemán es nazi. No, todo lo alemán era nazi. El Partido Nacional Socialista es el nazismo, y otra cosa es la Wehrmacht, que era el ejército alemán, que no necesariamente tenían que ser nazis, eran los profesionales que tuvieron que combatir a raíz de que el gobierno decide hacer una guerra contra los países. En todo caso llama la atención, Nacho, justamente esas direcciones en Santiago, al menos 9 domicilios, ¿no? Claro, esto fue descubierto por la Policía de Investigaciones, por eso estamos con César Biernay. César, y cualquier persona que está mirando podría decir, oye, pero si yo he pasado por esta casa, yo conozco este lugar. Vamos a ir dirección por dirección. Por ejemplo, aquí Constitución 288, ese es barrio de Bellavista. Exacto, eso en Providencia. En este lugar había, yo creo que de todas las 9 ubicaciones que están desplegadas acá en el mapa... yo conozco esa cosa, sí. Un hotel. Esta es la más importante porque aquí estaba la radio que retransmitía los mensajes que eran capturados de las transmisiones radiales de la Armada. ¿Ya? Acá está ubicada Espérate, ellos vinieron a Chile y tenían interceptado todas las comunicaciones acá. En el año 39 hasta el 42 se instala una red de radiotransmisores clandestinas en lo que es Quilpué. Ahí se interceptan transmisiones radiales de la Armada que informaban el tráfico de buques por las costas chilenas y con todo el tráfico de buques con el aprovisionamiento militar de Estados Unidos. Claro, estas son imágenes referenciales, César. Acá en este sector, en este barrio, estaba ese lugar donde tenían las radios. Sí, es muy importante lo que dice Nacho porque es referencial. Esto en el año 30-40 era un pueblito, no es como ahora que está muy habitado, un gran edificio. Por lo tanto, en sus jardines podían enterrar, esconder allí y instalar antenas para transmitir mensajes, porque era un pueblito, no había como era el tráfico. Hoy en tu jardín va a entrar algo y está ahí 40 departamentos mirando lo que tú haces. Acá está la foto de los transmisores que ocupaban y ellos vinieron a ver quién eran sus aliados, quién era su enemigo. Por eso interceptaron todo. La verdad que tal como lo menciona Marcelo y como lo mencionó el prefecto Contreras en la cuña, habían bondades en Chile, que era el cono sur de América. Ahí el estrecho de Magallanes brindaba geoestratégicamente posibilidades de poder tomar el control de los puertos del Atlántico con los puertos del Pacífico. ¿Cómo logran instalar todo esto ahí en ese sector de Bellavista? Bueno, esa imagen que apareció recién, yo creo que es tremendamente interesante porque esa persona que vemos allí es un ex soldado de la Primera Guerra Mundial, Augusto Kroll. Él estaba posicionado en lo que es la calle de Valenzuela Castillo y esa radio era de una capacidad tremenda que
esa es la radio que mandaba directamente mensajes a Hamburgo. Vamos a Valenzuela Castillo, ¿te parece? Sí, claro. Busquemos, acá. Sí, en este sector habían 2 casas juntas, en Castillo 950 y 975, estaban frente a frente las casas. Esta es, exactamente. Estaban frente a frente, en una habitaba Augusto Kroll, que era veterano de la Primera Guerra Mundial, que en su jardín la radio no operaba, sino que estaba enterrada para poder usarla posteriormente. Y al frente estaba Garner, que tenía la otra radio, que era una poderosa radio Helicraft. Nos movemos para acá entonces, nos movemos para acá. En la casa del frente, acá estaba Augusto Kroll, al frente estaba Garner, que había sido reclutado por el mismo Augusto Kroll para operar la red PQZ, que era una red de transmisores clandestinas, y ambos tenían en sus jardines sepultadas, enterradas, las radios transmisores para que no los pillaran. Para que no los pillaran. Claro, y en esa época, ¿cómo se dieron cuenta que tenían todos ahí? Bueno, el Departamento 50 y los hombres de Namba Bianchi comenzaron a hacer vigilancia y seguimiento de estas casas. De hecho, en la casa que mencioné anteriormente, en la calle Constitución, nuestros policías del Departamento 50 tomaron registros del estado de la luz, del medidor del consumo eléctrico. Se dieron cuenta que habitualmente el consumo habitual es de 40 kilowatts, pero de repente el tráfico empieza a subir a 60 kilowatts. Algo está pasando dentro de esta casa porque el consumo está subiendo mucho. Y no hay más gente. Exacto. ¿Y ese tráfico era principalmente nocturno, no? No, ese tráfico, fueron 3 meses de mayor tráfico de emisiones radiales de Hamburgo, que fueron los meses en los cuales el consumo de energía eléctrica subió de 40 watts a 76. Y ahí los detectaron. Y espera, en estas casas que estamos viendo acá, enterraban estos equipos para no ser descubiertos. En el jardín estaban escondidos. Vámonos a Plaza Ñuñoa, César, ¿te parece? Correcto. Acá está. Sí. Vamos a Plaza Ñuñoa. Plaza Ñuñoa es tremendamente importante en lo que es la historia de lo que hizo el Departamento 50, ya que este es un punto de encuentro donde un periodista paraguayo tiene que tomar contacto con un espía alemán, Hans Lenz, acá en Santiago, y el punto de encuentro es la Plaza Ñuñoa, que no es la Plaza Ñuñoa que hoy conocemos, como la vemos aquí en la televisión, sino que era un punto de encuentro que era un pueblito de Ñuñoa, y en ese lugar toman contacto con un motorista que sube arriba del periodista y lo lleva donde Hans Ley, que le da instrucción respecto al espionaje que se hacía acá en Chile. Oye, César, entonces, por ejemplo, se identificaron las casas donde operaban estos nazis, pero también se atraparon a quienes eran los espías. Correcto, en la primera operación que hace el Departamento 50, que en la Red Pill se detienen a 18 espías nazis que estaban en Chile trabajando. Y el gráfico que muestran acá con las 9 casas corresponde a la segunda operación, que fue el año 44 con la Red PQZ. Estos códigos no son antojadizos, sino que son códigos que corresponden a el código que tenía cada señal clandestina que enviaba PQZ era eso. PQZ era la sigla de la señal que enviaba a Hamburgo, y allá en Hamburgo el receptor se llamaba URK. De PQZ se envía URK. ¿Y qué contaban en esas comunicaciones? Muy importante tu pregunta, Nacho, porque básicamente la información más sensible era respecto al tráfico de buques por las costas chilenas. Tráfico de buques. Tráfico de buques estadounidenses con el cargamento que portaban, con dinamita, con pólvora, con tripulantes que eran soldados. Y también se informaban respecto de lo que pasaba en Chile en ese momento. En lo que mencionaba Marcelo, este sentimiento progermánico se informaba. En Chile hay un sentimiento progermánico, hay una amistad alemán. Y ya luego, cuando Alemania comienza a perder terreno en Europa, en Chile comienza a bajar el sentimiento progermánico. Todo lo que era el nazismo criollo se había enfrentado a lo que es el Frente Popular, que apoyó a la candidatura de Pedro Aguirre Cerda. Y esta información iba encriptada, me imagino, ¿no? ¿Era imposible de obstaculizar, de bloquear? Bueno, el Departamento 50 tomó conocimiento de estos códigos y pudo descifrar los mensajes. Hay unas imágenes que podemos ver más adelante en las cuales hay un sistema de pares de códigos en las cuales comienzan a encriptarse los mensajes. Claro, pero miren el mapa. Estos son todos los domicilios. Acá tenemos domicilio con distintas comunas de Santiago donde vivían estos nazis que fueron enviados por Hitler precisamente para, como diríamos el sur, catear, a ver quién eran sus amigos, sus enemigos, qué es lo que estaba pasando en este sector, como por ejemplo, qué estaba pasando en la comuna de Las Condes. Vámonos a Isabel la Católica, que es súper importante lo que está. Fitzroy con Isabel la Católica. Esta era la casa habitación de Bernardo Timmerman, que es uno de los líderes más importantes de lo que fue el espionaje nazi en Chile. Bernardo Timmerman tenía una casa acá en Fitzroy con Isabel la Católica. Bernardo Timmerman asume el liderazgo de la Abwehr, que es el espionaje alemán en Chile. Espionaje alemán Abwehr. Pero del ejército, que es súper importante, porque no es de la SS, sino que de la Abwehr, que es del ejército alemán en Chile. Y lo instalan acá en Chile. Así es. ¿Cumplieron condenas de cárcel todos estos espías nazis? Respecto a la Red Pill, no pudieron, porque la Red Pill se acogió a lo que era en aquel año la ley 6026 de Seguridad Interior del Estado, que curiosamente no sancionaba el espionaje, entonces a los pocos días quedaron en libertad. Pero con esta Red PQZ que estamos viendo acá en la pantalla, el Departamento 50 lo arresta bajo el decreto 244 de telecomunicaciones por transgredir transmisiones radiales, lo que ellos eran sometidos a pena de 3 años de un día a 5 años de un día, lo que permitía la expulsión del país. ¿Radios también acá? Lo expulsaron a todos. Con PQZ lo expulsaron a muchos y otros se fueron a Estados Unidos y el FBI ya le tomó algunas declaraciones. César, también. si me permites poner un poco en Marcelo contexto, pregunta. porque el tema de cómo surge el Departamento 50, porque además recién estaba creada las investigaciones de Chile,
que no era la PDI en ese tiempo, esas eran investigaciones, y contratan a Hernán Barros Bianchi, como era un teniente de ejército que tenía una gran experiencia. Peleó en la guerra del Chaco. Peleó en la guerra del Chaco. Por lo tanto, sabía de todo este tema de inteligencia y él se hace cargo del Departamento 50, que además responde al número de teatinos ahí con General Maquena, ¿no? Por eso se llama Departamento 50. Pero lo importante es que hay un minuto en que Estados Unidos dice, ya, pues Chile, ¿qué le pasa? Córtenla con el tema de Alemania, es nuestro enemigo, hay que hacer algo. Y ahí se genera, la idea dice, hay que investigar y es súper secreto. Por eso es que estamos... Ahí se levanta la alerta, decir, ¿a dónde están? Y por ejemplo... Estos son documentos que se están desclasificando ahora por primera vez. ¿Qué es esto que aparece en pantalla, César? Lo que está en pantalla es una libreta de códigos que que estaba enterrada en la casa que Timerman tenía en el lago Todos los Santos. Allá tenía dinero en efectivo, tenía documentación y tenía plata allá. Tenían dinero en moneda argentina, nacional y en dólares. Y esto que está acá es un sistema de clave muy simple, donde hay un sistema de pares, cada letra figura con un símbolo, pero también hay otros sistemas de clave mucho más complejos que son un sistema de discos, que también está, lo vimos por ahí en las imágenes, en las cuales ellos enviaban mensajes ocultos con tinta secreta, una tinta que permitía tinta simpática. ¿Cómo tinta secreta? Tinta simpática que permite escribir mensajes invisibles. Y para ¿y ustedes los descifraron? Se podía descifrar con es un líquido muy muy simple que con agua tibia y un medicamento como el paracetamol se devuelve con un algodón, lo pasa sobre la hoja y aparece el mensaje tinta. que estaba. ¿Y qué encontraron? El mensaje daba cuenta de, por ejemplo, lo que portaban los buques, lo que portaban los barcos. La sensibilidad del país respecto a estos temas, lo que salía en la prensa en aquellos años respecto a cómo estaba Chile, respecto a su neutralidad, porque recordemos que Chile era neutral ante la Segunda Guerra Mundial. Y la red de saboteadores que se oculta, porque lo que tenemos acá, Nacho, es la red PQZ de transmisiones radiales, donde estaban escondidas. Todos estos domicilios con los transmisores escondidos en el patio. Acá teníamos la radio que transmitía los mensajes en Peumo, en Castillo, en Valenzuela Castillo. Vámonos ahora en esto de vida con Américo Vespucio. ¿Qué había ahí? Ahí solamente había una casa en la cual habitaban los espías, se juntaban, se dejaban algunas cantidades de dinero. Se reunían, eran puntos de encuentro y también puntos de acopio. Ahí puntualmente en lo que es ¿acopio de qué? En Ricardo Lyon, por ejemplo, en un tarro de manteca estaban acopiadas cristales que eran repuestos para cuando se echaran a perder los transmisores. Ahí estaba el punto de acopio con los cristales, que eran los repuestos, en vez de ir a la ferretería. Como un servicio técnico. Como un servicio técnico, exactamente. Ahí estaban los cristales. Y acá, en este lugar más o menos referencial, aquí vivían, dormían, comían, todo. Sí, puntualmente ahí había una familia de alemanes radicados en Chile y era un punto de encuentro en lo cual se juntaban a conversar respecto. Claro, la gente de ese edificio hoy día decir, oye, vivieron los nazis que al lado, claro. Sí, Marcelo, ¿existían sospechas de este tema, de que estaban efectivamente los nazis en ese viviendo tiempo? Aquí en Chile? Se divulgó de alguna forma, pero se fue determinando y quedó como en el secretismo absoluto. Pero había que pensar también que, mira, no solamente estaba la unidad de las SS, sino que también la de la Abwehr, que acaba de pronunciar César, y también había una unidad de sabotaje. Nosotros tuvimos una tremenda... De sabotaje. Tanto así que cuando Chile empieza a cooperar con el Departamento 50 para Estados Unidos, el buque insigne que se llamaba Lautaro, el buque insigne ¿De qué? De la Armada de Chile, frente al Callao, Perú, va navegando y estalla. No sé si César puede aportar más detalles de eso, pero justamente que había una tercera unidad de sabotaje que era del nazismo en Chile. ¿Y no tuvimos un problema diplomático con Alemania luego de enterarse Chile de una situación como esta? No, porque estaba en pleno la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto no había... La única preocupación era que los espías me siguieran informando objetivamente de lo que estaba ocurriendo en este punto, en esta parte del Cono Sur. César, y justamente entre estos, cada una de estas viviendas, ¿ellos se comunicaban también o hacían alguna junta general de los espías nazis en Chile? Los espías nazis tenían reuniones periódicas en las cuales compartían sus intereses. ¿A dónde? En diferentes, en Condel, en Evia con Vespucio. Y además, esto estamos hablando de la zona norte, pero también teníamos lugares en Macul, en la calle Sorrento, en La Cisterna, en la avenida Osa. Por lo tanto, acá estamos viendo solamente lo que eran el pueblito Providencia, el pueblito de Ñuñoa. Vámonos a Peumo, ¿le parece? Acá, vámonos a Peumo, de la comuna de Providencia, esquina de los Maitenes. Sí. Acá en este lugar, en Peumo, en la calle Peumo, acá habían enterradas radios clandestinas. No. Sí, acá estaban las radios que eran como repuestos también, que para ser instaladas prontamente en otros lugares.
Sí, era, como mencionaba anteriormente, eran como centros de acopio. ¿Sí? Acá el material estaba enterrado. ¿Ahí es donde guardaba el servicio técnico en eso, en Peumo? Exacto, en Peumo había una radio puntualmente enterrada, una radio muy potente, muy potente. Y cuéntanos una conversa entre, por ejemplo, en esa comunicación, ¿qué es lo que se decía? En realidad no se usaba para conversar cosas trivialidad, era solamente para enviar información estratégica para poder tomar decisiones. Por ejemplo, el Estado Nacional, lo que se publicaba en la prensa, la amistad que había con Alemania. ¿Y llevaban una vida normal acá? ¿Se relacionaban con los chilenos? ¿Hablaban español, por ejemplo? Sí, Marcela mencionaba respecto a este sentimiento germánico, que todo lo alemán era bueno. En el primer cuarto del siglo XX, un 12% de la población es alemana o descendiente alemán. ¿Sí? El ejército venía de una prusianización, y hasta el día de hoy, cuando un motor es alemán, uno siente que es bueno, un medicamento alemán es bueno. Alemán. Por lo tanto, como tú muy bien lo mencionas, había una relación cotidiana con el chileno acá en la capital. Marcelo, ¿y tú crees que efectivamente existía relación o comunicación entre ellos y Colonia Dignidad, por ejemplo? ¿Hay un contacto permanente o bueno, el no tema necesariamente? Colonia Dignidad o Paul Schaeffer trae a la misión social privada, que se llama así desde Siegburg, Alemania, en el año 61. Sin duda, Schaeffer no era nazi, pero había participado como enfermero y como cabo en el ejército. Por eso quiero separar un poco el tema. Pero sí, dadas las características que tuvo la colonia, él acogió a los nazis que ni necesariamente son fugados. Nazis que se pasearon por Walter Rauff, Mengele, diferentes personajes que incluso habían estado en Chile antes, porque ya conocían y tenían una buena relación. Por eso es que Chile les resulta a ellos siempre cercano, no lejano, sino es porque la intervención, y prácticamente ahí el FBI hace un trabajo muy concreto. El Departamento 50 tiene que luchar más ante la potencia y el poder del mundo político, que estaba muy bien asociado con el mundo nazi. Pero César, aquí alguien los tiene que haber ayudado para instalarse, ¿no? ¿Era Schaeffer el contacto para, por ejemplo, arrendar alguna de estas casas? Vámonos a la casa de Ricardo Lyon, acá. Sí. Vamos a Providencia. Separa los tiempos, porque esto ocurre hasta el 45 y Colonia Dignidad empieza el 61. Es importante esa aclaración. Colonia Dignidad comienza el 61 y esto funciona solamente hasta el 45, cuando termina el Segunda Guerra Mundial. ¿Quién ayudó acá? Hizo el link para poder arrendar y todas esas cosas. ¿El consulado mismo, claro? ¿Consulado mismo? No, perdón, César. No, por favor, Marcelo, adelante. Es que el consulado alemán tuvo un rol importante y como decíamos, como somos germanófilos, todo era positivo. Por lo tanto, desde el consulado se generaron las redes de espionaje y empezaron a instalar. Pero como te decía, operaban 3 unidades distintas. ¿Y la vida de ellos era algo transparente o tenían una doble vida? Tenían doble vida, claramente. Concretamente. Claramente, sí. Ellos podían decir, yo trabajo en tal parte, y era algo completamente inventado. Eran empresarios, comerciantes. Sí. ¿Y entraban a Chile diciendo qué, por ejemplo? ¿Pedían residencia para hacer qué? Es que hoy día nosotros vemos la gravedad de la situación. En ese tiempo era normal que viniera un alemán y quisiera comprar tierra en el sur o que quisiera hacer negocios acá. No había ningún tipo de tapujo. Perdón, Marcelo, pero de hecho uno de los saboteadores más importantes de este equipo era Albert Julius von Affen, que llega a Chile el 37 como marino mercante a bordo de un barco. Pero él tenía instrucción militar en Berlín respecto a sabotear. Y él ahí es reclutado el 39 y se le dice, mire, usted en Chile tiene que, en cuanto Chile pierda la neutralidad y se suma a Estados Unidos, usted tiene que bombardear los yacimientos mineros en el norte, Valparaíso y el canal de Panamá. Oye, cuéntanos de esto del Lyon, que yo paso todos los días por acá, estoy impactado. Sí. Dinos, ¿qué había ahí? Sí. ¿Esto es Ricardo Lyon? Sí. Ya, acá en Ricardo Lyon es la foto que se toma el 44 que mostramos anteriormente con el tarro de manteca. En ese tarro de manteca estaba enterrado en esta casa, estaba escondido en esta casa y tenía estos cristales que eran repuestos para la radio. Habían discos también para cifrar mensajes. Básicamente eso. Había una casa ahí. En una casa. Claro, y en todas estas casas, ¿ustedes detectan las casas como PDI? ¿También detectan a los espías a los cuales detienen? ¿Las radios también? ¿Y también había plata, por ejemplo, en las casas? Sí, cuando la casa de Bernardo Timmerman, que vimos que estaba en Reus con Isabel la Católica, ahí había dinero en efectivo, en moneda nacional, argentina y en dólares. ¿Cuánta plata estamos hablando? Había mucho dinero. Sería difícil de mencionarlo a lo que es hoy, pero lo más sensible que había eran pasaportes chilenos y españoles en blanco. Habían timbres de chilenos, había mapas, documentación boliviana y había este frasco con tinta simpática. Ese aparato es tremendamente poderoso, es un heligraph, ahí está la H en el parlante. ¿Para qué sirve eso? Este radio que estamos viendo acá permitía acá está el disco descifrado, que son dos discos concéntricos en las cuales a medida que va girando un disco se van haciendo los pares de letras. Es decir, cuando yo quiero decir, por ejemplo, la palabra Nacho, no digo Nacho, sino que voy buscando la N, cuál es su par según el código. En esa época tecnología de punta carísima. Nacho, si pensamos que la televisión se desarrolló el 62 con el Mundial, y esto fue el 44 con
máquinas tremendamente poderosas con su manual respectivo, con sus controles, con sus aparatos. Esta era una máquina tremendamente potente que estaba en Chile, porque Chile estratégicamente era clave para las intenciones de Hitler. Y en estas casas, aparte de los aparatos de radio, de plata y todo eso, ¿armas no se encontró? No se encontró armas acá. En la primera operación Peel se encontró armas en la localidad de Yanquihue-Osorno, donde había entrenamiento paramilitar a descendientes de alemanes en Chile. Ahí germina esto. Ay, no, espérate. Cuéntanos más de eso entre Yanquihue y Osorno. Sí, ¿qué había? El año 37, la PDI toma conocimiento que en la localidad de Puerto Varas se está realizando entrenamiento paramilitar a alemanes y descendientes de alemanes en Chile. Y el año 37, un fin de semana, se juntan acá, ya que me preguntaba de la reunión de los alemanes, concentración de alemanes en Chile, y se manda a hacer una piochita con la insignia de Yanquihue y arriba la esvástica nazi. Y eso despierta la alarma en Chile de que se podría estar atentando contra la soberanía nacional. ¿Pero la suástica se veía claramente o estaba subliminal así? Claramente, Cristian. La esvástica nazi, el águila imperial y el sol sobre la insignia de la comuna de Yanquihue. Y esa plaquita se iba a repartir en esta concentración de alemanes en Chile. Eso enciende la alarma, y en Valdivia... ¿Te das cuenta de lo grave que es? Como dijo Marcelo en ese momento, estaba todo como muy calmo, porque... Todo parecía normal, pues. Claro, en Europa Alemania avanzaba rápidamente, invadía Rusia, por lo tanto era... Qué bueno que estén los alemanes acá, digamos. Claro, como Carlos Pinto, Marcelo la hacía presagiar. El mundo se dividía. Piensa que el mundo en el siglo XX se dividía entre el marxismo, el capitalismo, y los nacionalistas o los nacionalismos de estos extremos, como era el caso de Alemania, y por lo tanto más de alguien admiraba ese nacionalismo. Y como decía César, en el sur de Chile se hacían verdaderos lollapalooza, me decía Carlos Vaso, dentro de su investigación, porque iban músicos, cantantes y todos pro-nazi. Pero y ¿por habían qué actividades, tan hoy día las condenamos. O también pro-alemanes? Si tú mismo decías en esa germanófilo, época, como dice incluso, Marcelo. claro, habían presidentes radicales. ¿Por qué? Porque viene la tendencia desde el tiempo de Manuel Bulnes, cuando empiezan, estamos hablando ya del siglo XIX, mitad del siglo XIX, cuando dicen, ¿qué hacemos con las tierras del sur? Cuando está el conflicto con los mapuches y todo. Invitemos a colonizar. Y empiezan a traer alemanes. Se ofrece, Vicente Pérez Rosales hace una nueva colonización. Y así sigue la tendencia. Balmaceda. ¿Pero con algo de arribismo también? No. ¿Porque eran rubiecitos de ojos azules o no? No sé si existía ese tipo de clasismo. Hoy día sí está instalado, pero en ese tiempo no necesariamente. Marcelo, se sabía que lo alemán era bueno. Y complementando lo que tú mencionas, hay que mencionar que en el casco histórico, lo que es Agustina, lo que es Nueva York, lo que es Santo Domingo, había propaganda nazi, habían revistas, la revista Acción Chilena, la revista Cóndor, que no era necesariamente nazi, pero sí resaltaba las bondades de lo alemán. Claro. Y esa circulaba libremente, nadie decía nada. Exacto, y esa propaganda nazi iba alimentando este sentimiento hacia lo alemán, que en ese momento era muy bueno en Chile. Claro. Oye, vámonos a otra dirección, espérame, ¿a cuál nos vamos a ir Condel, ahora? Vámonos a Condel. Acá. Allá. Providencia. Vamos. Sí. Bueno, acá, tal como lo muestra el mapa, acá había solamente una casa habitación en la cual era muy hermosa. En esta casa habitación había un punto de encuentro de los espías nazis en Chile. También conozco eso. ¿Sí? Hay restaurantes ahí ahora. Es importante decir que no está tal cual como era el año 40, reitero. Eso es Condel con Marín, puede ser, ¿no? ¿Tú, Marín, conocís bien? Es que me sonó la identificó al tiro, Si Cristian. no, aquí, espérate, ahí está la brigada de homicidio antes, hoy me equivoco. Sí, cerca. muy bien, ahí estaba antes. De PDI, claro. Exacto. Ya, pero este está solamente en una casa de habitación. Solamente una casa de habitación, punto de encuentro de familias alemanes con capitales alemanes trabajando acá en Chile. Marcelo, ¿tú querías decir algo? ¿De Marín? Algo de 1930. Mira, quedaste pegado con Marín. Sigue avanzando. En los años 30 tienen que pensar también que, por ejemplo, históricamente se recuerda la matanza del Seguro Obrero, que fue el 38, donde Alessandri determina con Carabineros que unos nazis que se habían tomado en ese momento el Seguro Obrero que día el Ministerio de Justicia, arrasara con ello y hubo una masacre. O sea, el movimiento nazi, pero en ese tiempo ese grupo no eran nazis con Z, sino que creían en el nacionalsocialismo. Claro. Pero había sí un movimiento nazi en Chile, era muy germanófilo y muy pro-Hitler, que se desarrollaba en las calles y que andaban con sus camisas pardas, que marchaban. Porque, ¿Y eran violentos en el día a día? Eran violentos. Mira, que en ese tiempo, socialistas, los comunistas, cada uno tenía su camisa y marchaban y se encontraban y se agarraban muy fuerte. Estamos hablando entre los 30 y los 40, y entonces uno eran pro Alemania y otros eran pro soviético y pro Estados Unidos, qué sé yo. No sé si armado, pero sí se agarraban muy fuerte y andaban uniformados, con gorro, con todo. Entonces, ese periodo del 30, veníamos saliendo de la depresión, Chile venía en una situación realmente caótica, porque habíamos perdido el tema del salitre. Claro. Chile fue rico con el salitre, pero en los años 30, con la depresión del mundo,
Chile cayó y entonces tenía necesidad, porque todos preguntan, ¿y por qué con Alemania? Bueno, tu pregunta era muy contingente en el sentido de que Chile necesitaba a Alemania. Pero hasta que aparece Estados Unidos y dice, estamos en guerra. A ver, Chile, ¿qué está haciendo? Y ahí se genera el Departamento 50 y ahí empieza a hacer más presión Estados Unidos. Y se generan los líderes. Vámonos a la casa de Timerman. ¿Cuál es la casa? Él era el líder, ¿cierto, César? Sí, Isabel la Católica. Isabel la Católica con Él era el líder. Era el líder porque cuando Van Bolen se escapa de Chile 43, Timerman queda a cargo de la AFPER en Chile. AFPER, lo hemos dicho, es el espionaje militar en Chile. Y Timerman queda a cargo de la red de espionaje y sabotaje acá en el país. Él vivía en esta casa, en Frank Roy con Isabel la Católica. Este era su centro de operaciones. Acá había un laboratorio fotográfico. Que además había una habitación oculta donde estaban estos pasaportes, estaba esta documentación, sellos nacionales, pasaportes españoles en blanco. Él es Timerman. Él es Bernardo Timerman. Ahora, ¿él no era judío alemán? Él era chileno y cubrió el puesto de Van Bolen en el AFPER en Chile. Y también, y cuando él fue detenido, no fue detenido en su casa. A ver. Cuando fue detenido él no estaba. ¿Por qué lo detuvieron primero? Bueno, por lo que mencionaba Marcelo, cuando frente a las costas de Perú se incendia la fragata Lautaro. Hoy sabemos que el buque escuela es la Esmeralda, pero en ese tiempo era la fragata Lautaro. Se incendia frente a las costas de Perú y nadie sabía si había sido un sabotaje o un accidente. Hoy sabemos que fue un accidente y el buque Lautaro chileno se quemó por un accidente, pero se encendieron las alarmas. A lo mejor Timerman puso un detonador en ese barco. Y le toman la declaración a Timerman, no estaba en su casa habitación y lo detienen en Lago Todos los Santos. En ese lugar... Que tenía una casa ya. Ahí estaba esperando poder cruzar a Buenos Aires. Ahí tenían el paso los nazis en Chile. ¿Y tenía billete en efectivo? Sí, tenía dinero en efectivo, chileno, argentino y dólares también. ¿Y quién los financiaba? ¿El gobierno alemán? Bueno, en Chile el partido nazi se crea el 32 con Willy Kohn y ahí para ser militante del partido nazi hay que pagar una mensualidad. De hecho, entre la información que clasifica la PDI, que hoy está a cargo del Archivo Nacional, están los carnets militantes con sus estampillas, con sus mensualidades, y eso solventaba también. El partido nazi chileno estaba en línea absolutamente con Hitler. Totalmente. Ustedes tienen ahí los documentos. La firma del Führer está en los partidos militantes chilenos. Bueno, y de hecho tenemos una foto de Timerman también que está desenterrando plata, mira. Sí, esto es en el Cerro San Cristóbal. Él tomando precauciones, no tan solamente enterraban su material en su casa, sino que en el Cerro San Cristóbal, que en el tiempo era despoblado, ellos iban y aquí en este lugar también tenían enterrada. Aquí estaba enterrada en una caja de galletas Macay, acá. No. La de lata. La de lata, en esa caja, ahí tenían enterrado dinero, información, mapas de los yacimientos mineros en Chile, en el norte. ¿Qué quería hacerlo explotar? Lo que pasa es que la instrucción era, ya no son espías, son saboteadores. ¿Y qué van a hacer con los yacimientos? En primer lugar, la instrucción es, en cuanto Chile deje de ser neutral, automáticamente hay que atacar los yacimientos mineros en el norte de Chile. La palabra clave es cíclope. Cuando a los radiotransmisores llegue la palabra clave cíclope, hay que activar. Era automático. Sí, y Marcelo lo que menciona es clave porque Estados Unidos presionaba mucho. De hecho, la revista Time Magazine, en el mismo mes que Hitler se suicida, publica un artículo que se llama Chile Detonator and Dream, donde dice, cuando un barco probablemente detonen en el canal de Panamá, ese barco va a ser chileno. Así. ¿Y este señor era Timerman? Este señor era Timerman, pero el saboteador era Albert Julius von Affen, que él va a Buenos Aires y le entregan un set de fulminantes con unos tubos de cobre, con una pólvora que se llama polvo negro, que iba a ser instalado en los barcos pronto a zarpar, con un sistema de detonación lenta, de modo tal que el barco explotara en costas extranjeras, idealmente en el canal de Panamá. Yo pensé que eran 3 pelagatos, tenía la media organización. No, sí. ¿Y cómo iban a detonar, por ejemplo, los yacimientos mineros en nuestro país, si no éramos aliados? Mientras Chile fuera neutral no iba a pasar nada, pero como estaba esta presión de que Argentina y Chile dejaran esta neutralidad, los saboteadores que estaban en Chile, estaban en Argentina, estaban en Perú y el líder estaba acá en Chile, que es Albert Julius von Affen, tenían este set de fulminantes que le entregó en Argentina el líder que es Dietrich Niebuhr. Dietrich Niebuhr, que era el jefe de los espías en América, le entrega a Albert Julius von Affen este set de fulminantes para detonarlo en cuanto Chile declara. O sea, era cíclope y había que explotar. Y esta casa es la de Isabel la Católica. Esta es la de Frank Roy Isabel la Católica. Acá había un cuarto oscuro donde estaba el laboratorio fotográfico en el subterráneo y tenía también un cuarto con la documentación que hablaba. ¿Y esos espías vivían con tranquilidad o se sentían un poquito perseguidos, paranoicos?
Hay, dentro de la información que se clasifica, hay informes de los espías nazis los cuales dan cuenta de que la tranquilidad como que empieza a desaparecer. Como que la amistad progermánica como que empieza a bajar. Recordemos que el nazismo criollo apoyaba a Carlos Ibáñez del Campo, y como gana Pedro Aguirre Cerda las elecciones, y en Europa, Alemania empieza a perder terreno, y comienzan a llegar noticias a Chile de lo que fue el holocausto judío, empieza a bajar esa amistad. Por lo tanto, respecto a tu pregunta, Cristian, efectivamente empieza a haber una sensación de que hay que empezar a dejar los contactos, hay que empezar a bajar un poquito la intensidad, pero con la misma instrucción de que en cuanto Chile deje neutralidad, hay que atacar los yacimientos mineros. ¿Y cómo los descubren, por ejemplo, aquí en nuestro país? Ahí estamos viendo, Nacho, abajo Les gana, vámonos a la reina. Sí. Vámonos como ¿Cómo descubren todas estas casas y a los espías? Bueno, es muy importante algo que ya mencionó Marcelo respecto a que estamos en los albores de la PDI. La PDI se crea el 33 y esto pasa el 44, es decir, poquito más de 10 años en los albores de la PDI, con un detective que estaba acostumbrado a trabajar según el AMPA chileno, alguien que roba una gallina, alguien que roba ropa en el tendedero, pero aquí tenía que empezar a seguir a un espía nazi que fue entrenado para poder trabajar cosas tremendamente complejas como el sabotaje, y comienzan a seguirlos, a vigilarlos, comienzan a monitorear quién entra en la casa, quién sale, el consumo eléctrico de su medidor de la luz, en fin, y ahí empiezan a hacer reportes día y noche, investigando qué es lo que están realizando. Pero Marcelo, ¿a raíz de qué empiezan a descubrir o a investigarlos a estos alemanes? No, porque empieza mucho envío, mucho despacho que Estados Unidos empieza a detectar también, entonces ahí empiezan las preocupaciones. Y el Departamento 50 Estados Unidos. Se crea a instancia de la demanda de Estados Unidos, decir, oye, terminen con su neutralidad, o vean la amenaza que representa Adolfo Hitler, porque en realidad el Departamento 50 se crea el 38 y la guerra empieza el 39. Pero ya venía la amenaza porque Hitler había hecho algunas invasiones y no se declaraba la guerra. Entonces da esta demanda en que dice, bueno, hagan una opción por Alemania o por Estados Unidos. Es donde el Departamento 50 empieza a operar, incluso con la adversidad que representa, porque la política siempre ha sido muy parecida, el que el mundo político decía, no investiguen nada, estamos bien, estamos tranquilos, dejen que los alemanes hagan lo que quieran, porque además no había sospecha de que hubiera este espionaje o que esta cosa tuviera la gravedad que estamos viendo hoy día, ¿verdad? En el contexto del tiempo, de lo grave que era el espionaje nazi en Chile. Y lo que tú dices, Marcelo, es lo que nosotros nos entrega un tremendo valor como PDI, ya que en aquellos años la PDI trabaja mancomunadamente con el SIS, que es el Servicio de Inteligencia Especial del FBI. Trabajan mancomunadamente, y cuando logran desbaratar esta red de espionaje en Chile, estos líderes permiten, y la información que recaba el Departamento 50, permite neutralizar y desbaratar los núcleos nazis en Argentina, en Brasil, en Perú, en Venezuela. Claro, a ver, espérate, no era solo a nivel chileno, sino era a nivel latinoamericano. Correcto. Incluso había un organigrama, había una jerarquía que lo vamos a revisar. Viendo acá, son algunas de las casas donde vivían los nazis, que vinieron a ver qué tan neutrales nos íbamos a mantener en esa época en Chile. Además hablamos de que no era solamente en Chile, César, era en Latinoamérica, y aquí estamos hablando de un organigrama. Aquí hay una administración con directiva, era un plan que tenían. Arriba dice gráfico general del sabotaje en Sudamérica. Este organigrama efectivamente se estableció, no es una idea, una hipótesis. Esto funcionaba de esta manera. Esta red se conoce como Defensa 2, Guardia 2 o Kriegsorganisation 2 alemán, en la cual se instauraba en toda América el sistema de sabotaje, es decir, una serie de saboteadores dispuestos a atentar contra los capitales nacionales por el nazismo. Y estos son los nombres de los jefes de cada país, por ejemplo, en Perú, Herren. Sí. Acá von Appen. Sí, es importante señalar, el más importante para nosotros, según la investigación que se llama en 50, es Albert Julius von Appen. Albert Julius von Appen es un alemán que llega a Valparaíso en el año 37 como un marino mercante, pero él, el año 39, Cristian, lo llaman de Alemania para informarle que va a ser el encargado de los sabotajes en Argentina, Perú y en Chile. ¿Y por qué todas las flechas se indican justamente a Brasil? Porque en Brasil estaba lo que acá dice Dr. Brown, pero en realidad era Brain, y él era el quien recibía la información desde Alemania respecto a lo que iba a pasar en el continente. Y da la directriz. Sí, Albert Julius von Appen era el encargado de los sabotajes en Chile, Argentina y Perú, pero en Brasil teníamos a Brain, que era el coordinador general, digamos. El coordinador general, que era el enlace directamente con Alemania. Ya en el 44 se suma Venezuela y Colombia. Antes de esa fecha no hay mucho movimiento allí, pero al final, el 44 comienza Venezuela y Colombia a sumarse al red de saboteadores. Pero en Chile, von Appen ya el 39 trabajaba para sabotear Chile. Von Appen trabajaba para sabotear Chile. Tú dijiste que la palabra cíclope iba a llegar hasta acá a Chile. Correcto. ¿Esta era la forma en que iba a llegar? Esta era la forma en que iba a llegar. Desde Brasil, encriptadamente, iba a llegar a Chile
a las casas que vimos anteriormente en el mapa. La palabra cíclope era la palabra clave que se iba a emitir en cada uno de los países. En cuanto Chile y Argentina perdieran la neutralidad, iba a llegar la frase cíclope, y en Argentina William Lanes iba a instaurar estos fulminantes en los buques de Argentina. En Chile iban a instalar los fulminantes en los yacimientos mineros del norte, en Valparaíso, y en los buques que iban hacia el Canal de Panamá. Marcelo, y en los otros países, porque aquí nos explicaba César que atacarían en nuestro país, y en los otros países algo similar. Igual los puertos, en cada caso, como decíamos, que era muy importante, porque es Chile fundamentalmente, porque era el punto de concentración entre el Atlántico y el Pacífico, claro, de la zona austral. Por lo tanto, para ellos era determinante evitar que todo el sistema de la Armada norteamericana, por ejemplo, que ya estaban muy deteriorados con la Segunda Guerra Mundial a finales, entonces ellos tenían que ver dónde podían hacer su sabotaje, o en el Atlántico, en el caso de Argentina, en el caso de Brasil, o por el lado de Perú, en el Pacífico, además de Chile. ¿Quién mandaba de acá? ¿Quién mandaba desde Berlín? No, eran las instrucciones respecto de cómo tenían que seguir, cuáles son las informaciones que necesitaban, cómo ha sido el flujo, el tránsito. ¿Era directo con Hitler o no? ¿O era con un segundo? En el caso de los sabotajes, seguramente era con SS, ahí yo desconozco, porque ya no era la Abwehr, que era el parte del ejército, sino que ya era el control fundamental del propio Adolfo Hitler sobre lo que estaba ocurriendo en el resto del mundo para poder trasladarse si fracasaba el sistema hasta que se muere. Claro. Según la información que hemos desclasificado, el alemán Dietrich Niebuhr, que físicamente estaba en Buenos Aires, era el encargado de estos sabotadores en el continente. Uno encargado como de la región. Exactamente, de la región territorial de América. Estamos hablando siempre de lo que hoy es Sudamérica, y Estados Unidos mira con ojo acá lo que está pasando en el continente y presionaba a Chile, lo presionaba para que saliera la neutralidad. Y es por eso que, como menciono, en la revista Time Magazine, en el mismo mes que Hitler se suicida, da un aviso, un artículo que se intitula Chile Detonator and Dreams, donde dice, en el caso que un buque explote en el Canal de Panamá, ese buque va a ser chileno, porque ahí está el punto neurálgico de los sabotajes en América. ¿Y es verdad que Hitler mandó a matar a uno de los que estaba en nuestro país, o no? Ahí tenemos la imagen, Cristian, lo que tú estás mencionando, que es un personaje clave, que es Canaris. William Canaris, en Chile, él venía en el buque Dresden, y en las costas chilenas el barco es derribado por la flota inglesa. Ahí él es detenido y cumple condena en Quiriquina. Él es de Quiriquina. Canaris, siendo un joven detective en la década en 1917, cumple condena en Quiriquina, pero los mismos colonos alemanes lo ayudan a fugarse. Desde la isla de Quiriquina le prestan colaboración para que se fugue, llega hasta la localidad de Todos los Santos, permanece un tiempo allí, luego cruza por Peulla, territorio argentino, Buenos Aires. ¿Por qué lo querían matar? Lo que pasa es que él era un líder nazi muy importante. Fue derribado en el buque Dresden, y cuando él logra fugarse en la Quiriquina, cruza por Peulla hacia Argentina y de Buenos Aires hacia Alemania, integra el alto manto alemán Imagínate. No, pero este tema sin duda debe continuar. Nosotros, todos los agradecimientos para César Biernay, que es bibliotecólogo de la PDI, mientras aparecen en pantalla los detectives que trabajaron en esta investigación de todo este caso y que desbarataron a esta red de espías. Sí, gracias César, gracias Marcelo. Vamos a leer el libro también, muy interesante. Un saludo a Carlos Vaso, que es el gran investigador de estos temas. Muchas gracias. Así no, esta historia debe continuar, ¿cierto?